mañana. Está conectado con nosotros Luis Pacheco. Él es constitucionalista. Lo vamos a analizar junto a él. Luis, ¿cómo estás? Buenas noches. Bienvenido a D-News. Te saluda César García desde Quito. César, muy buenas noches. Encantado de estar en tu programa. Un saludo fraterno para Quito y toda América Latina. A tus órdenes. Muy gentil. Bueno, hemos tenido casos en donde los presidentes del Perú acuden a la fiscalía a comparecer, pero muchas veces acogen al silencio. ¿Qué piensas que va a pasar el día de mañana con Dina Boluarte alrededor de estas manifestaciones que dejaron 69 muertos? Bueno, lo primero que hay que establecer es la premisa sobre la que se desarrollará la diligencia en la que participará el día de mañana la señora presidenta de la República. Como recordarán los televidentes que están siguiendo las noticias que acontecen en el Perú, entre los meses de diciembre y enero de este año, diciembre del año pasado y específicamente después de ese indigno día del 7 de diciembre, en el cual Pedro Castillo se hizo un autogolpe de Estado fallido, empezaron a insurgir algunas manifestaciones que generaron las movilizaciones básicamente del sur del Perú, movilizaciones millonarias, además hay que decirlo, donde nosotros los peruanos hemos sido testigos de cómo se han movilizado a cientos de personas en camionetas, ómnibus, autos particulares y todos digamos, nuevos, ¿no? Provenientes desde los departamentos de Arequipa, Puno, Ayacucho, Apurímac, Cusco. La primera pregunta que nos formulábamos era, ¿y quién paga el costo de esas movilizaciones? Porque estas zonas al sur del Perú se encuentran por lo menos a unos 2.000 kilómetros de distancia de Lima. ¿Quién paga la gasolina? ¿Quién paga el petróleo? ¿Quién paga el alquiler de estos vehículos? ¿Quién paga la alimentación? ¿Quién paga los hospedajes? Poco a poco la Fiscalía ha ido averiguando que se trataba de un financiamiento de parte del narcocomunismo de la zona del Valle del Río Apurímac N, donde se encuentra instalado el narcotráfico peruano, y que cuenta con el apoyo incondicional a título de guardaespaldas de los remanentes ya desideologizados, pero igual de peligrosos, de Sendero Luminoso. Y también se ha contado con el financiamiento de parte de mineros ilegales que se encargan de la explotación del oro en las zonas sur del Perú, generando actividades criminales propias del crimen organizado y que han sumado confluencia para tratar de desestabilizar al gobierno, derrocar a la presidenta Boluarte y reinstalar a Pedro Castillo, porque el principal apoyo que recibían estos criminales fue Pedro Castillo, cuya campaña fue financiada precisamente, según se ha venido sabiendo gracias a las investigaciones, proveniente de estos sectores delictivos que tanto daño le hacen al Perú y a América Latina. Por lo tanto, el día de mañana la presidenta, yo creo, como lo ha manifestado ella, que va a declarar, porque en efecto necesitamos conocer la verdad que sistemáticamente se ha estado ocultando a través de ciertos medios de comunicación, básicamente extranjeros, vinculados a movimientos políticos de izquierda, y donde la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que definitivamente ya no le hace absolutamente ninguna representación a los orígenes del sistema interamericano de derechos humanos, se han prestado en esta comparsa internacional para acusar a Dina Boluarte de genocida, violadora de derechos humanos, cosa que definitivamente no ha sucedido en el Perú, y esto hay que ser claro al establecerlo. Ok, en ese sentido, lo que tú piensas que mañana deberá argumentar la presidenta es de que se trató de contrarrestar lo que tú acabas de describir, pero que no se violaron derechos humanos. Es que dos requisitos indispensables
para cometer crímenes de lesa humanidad es, en primer lugar, que el Estado genere una política pública que esté alineada al exterminio de cierto sector social, político o racial del Perú. Entonces, lo primero que tendríamos que preguntarnos es, ¿y cuál es esa política pública? Nadie va a poder responder a esta pregunta por la sencilla razón que esa política no existe. Y el segundo elemento configurador de los crímenes de lesa humanidad es que los ataques sean sistemáticos, es decir, prolongados en el tiempo. Lo que nosotros hemos visto, y lo ha visto toda América y el mundo entero, ha sido más bien por el contrario, que han habido movimientos de personas engañadas y ciertamente cansadas por la pobreza que existe en estos lugares, eso tampoco se puede negar, y lamentablemente convertidas en partes integrantes de mesnadas, ¿no? Han sido movilizadas hasta Lima en lo que se ha llamado la toma de Lima. La intención era destruir todo lo que encontraran a su paso para generar tal cantidad de zozobra que finalmente la presidenta se viera obligada a renunciar. Y es en este contexto que fallecieron los más de 60 peruanos que perdieron sus vidas. Ahora, la pregunta es, ¿quiénes mataron a esos más de 60 peruanos? Esa es la pregunta fundamental. ¿Fueron las Fuerzas Armadas y las Fuerzas Policiales? Particularmente, yo, como muchos peruanos aquí en este país, lo dudamos por una sencilla razón. La presidenta de la República fue categórica y apodíctica cuando le dio la orden al ministro del Interior y al ministro de Defensa que los soldados y los policías que fueran a tratar de controlar los desmanes que estaban sucediendo no portaran armas de fuego. La pregunta es entonces, si la policía y el ejército no portaban armas de fuego, ¿cómo termina la gente fallecida por armas de fuego? La hipótesis que nosotros sostenemos, y es que esta ha sido ya una práctica generalizada de parte de la izquierda y de los movimientos ultraizquierdistas como Sendero Luminoso, el MRTA, que tiene un congresista en el Perú, y el crimen organizado del sur del país, se encargaron de generar los muertos. Como lo dijo la congresista Sigrid Bazán, una congresista de la izquierda en el Perú, las protestas callejeras no nos sirven para nada, necesitamos muertos, porque de esa manera se genera la indignación a tal extremo que se obliga al presidente a renunciar. Y eso fue lo que lograron. Lograron los muertos, pero no lograron sacar a la presidenta porque el Perú la apoyó mayoritariamente. Bien, gracias por tu apreciación, tu análisis que se apega a lo establecido en la Constitución peruana. Veremos qué es lo que argumenta la defensa de Dina Boluarte mañana cuando comparezca en el Ministerio Público. El abogado de Dina Boluarte es un experto constitucionalista, apolítico, y yo estoy seguro que el día de mañana va a iniciarse un proceso de análisis de la verdad y no tal